de el mensaje mordeduras de serpiente. Amén, amén, amén. Bueno, pues con vosotros la segunda parte de mordeduras de serpiente. Sanidad sobre las mordeduras de serpiente. Siempre hay buenas noticias. Por dramático que parezca el tema que se está tratando, por clara que sea la palabra de Dios, al final siempre predicamos buenas noticias. Porque si no hubiesen buenas noticias, no estaríamos predicando el Evangelio. Porque el Evangelio son buenas noticias de Dios para el ser humano. Y estuvimos hablando sobre el problema de las mordeduras de serpiente, espiritualmente hablando, con un mensaje preventivo para que usted no dé lugar a que le muerda una serpiente, espiritualmente hablando. Y esta segunda parte de este sermón es, vamos a ver, en primer lugar vamos a ver algún tipo de mordeduras de serpiente, 3 tipos de mordeduras de serpiente. Hay muchas, cientos, miles, puede haber cientos o miles de maneras de que usted aportille el vallado y le muerda a la serpiente. Pero en esta tarde vamos a ver 3 mordeduras muy comunes. Y lo más importante, vamos a ver sanidad sobre esas mordeduras, porque hay buenas noticias, hay arreglo, hay sanidad. Amén, aleluya. Ese aplauso para el Señor. Siempre hay buenas noticias. Sanidad sobre las mordeduras de serpiente. Ahí va el primer versículo. Adelante, hermana. Eclesiastés 10:8. El que cavare hoyos espirituales, al final caerá en él. Y aquel que aportillar el vallado terminará mordiéndole la serpiente. Tengo una nueva traducción de la Biblia Pesita, la Biblia que fue traducida directamente de los manuscritos arameos. El arameo es el idioma que hablaba Jesús, es el idioma que hablaban los apóstoles, es el idioma que se hablaba en Israel, el hebreo y el arameo. El arameo es como un dialecto del hebreo. El hebreo era el idioma oficial y el arameo era el idioma del pueblo. Y Jesús hablaba en arameo. Y se encontraron del siglo II, 60 o 70 años después de la muerte de Cristo, toda la Biblia entera en arameo. Y por fin, algunos traductores eruditos la han traducido al castellano desde el 2007. Y esa traducción, algunas cosas es muy especial, porque encierran algunas cosas que se pueden alcanzar del original. Tony va a leer ese mismo versículo en la Biblia Pesita, la Biblia aramea. Adelante, Tony. El que cabe un hoyo caerá en él, y el que abra brecha en un cerco será mordido por una serpiente. El que abra brecha en un cerco será mordido por una serpiente. Está hablando ahí del cerco de Dios. Hay un cerco donde Dios te tiene guardado. Los hijos de Dios están cercados. Por eso me gusta más la palabra cerco que vallado, aunque es lo mismo. Hay un cerco en derredor de cada creyente, en derredor de cada familia de creyente, en derredor de cada matrimonio, en derredor de cada hogar. Hay un cerco. Pero la Biblia dice que aquel que abra una brecha en ese cerco le morderá una serpiente. Fíjense que en el original dice una serpiente, y en nuestra Biblia dice la serpiente de una manera genérica. En el arameo, en el original dice una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque depende de la transgresión que usted haya hecho, así es el tipo de espíritu inmundo que le va a morder a usted. Para cada transgresión, para cada área que usted transgrede, para cada parcela, cada agujero que usted hace en el cercado de Dios,
le va a morder una u otra serpiente. Si usted juega con el ocultismo, le va a morder un espíritu de ocultismo. Por eso el original dice, le morderá una serpiente, dando a entender que es una específica. Si usted juega con la pornografía, le va a morder una serpiente de inmundicia y de lascivia. Si usted juega con las maldiciones, le va a morder un espíritu inmundo de maldición. Si usted juega con la rebeldía, o con la violencia, o con la droga, o con la murmuración, o con el odio, o con el rencor, o con la falta de perdón, a cada transgresión le pertenece un espíritu inmundo diferente, el cual está más allá del cerco que Dios le ha dado a usted. Esos espíritus inmundos, usted está cercado para que esos espíritus inmundos a usted no le toquen. Pero si usted comienza a jugar y usted comienza a hacer una brecha en ese cercado, usted comienza a romper los muros que Dios le ha dado, entonces Salomón dice, le morderá una serpiente. ¿Y por qué dice le morderá una serpiente y no dice otro animal? Porque la serpiente no muerde y le mata con el mordisco. La serpiente muerde, le deja el veneno y se va. Y usted queda envenenada. Es algo espiritual. Y hay espíritus inmundos que cuando nos muerden porque nosotros hemos roto el cercado de Dios y el vallado de Dios, nuestro sistema queda envenenado. Y entramos en una frialdad, en una apatía. No podemos levantar cabeza, en una debilidad espiritual. Ya no somos los mismos. ¿Qué ha sucedido? Ha habido quizás una mordedura de serpiente que ha envenenado su propio sistema espiritual. Y ha caído usted en una situación espiritual, en un estado espiritual, porque hay un envenenamiento espiritual, porque usted ha jugado en el cerco de Dios y usted ha dado lugar. Y debemos respetar y atender bien lo que dice este hombre, porque es su experiencia. Esto lo está hablando Salomón. Y Salomón dice en la Biblia que cuando Salomón nació, dice que Dios amó a Salomón por lo que representó para su padre y para su madre. Salomón es hijo del rey David. Pero dice la Biblia que cuando Salomón creció, Salomón amó a Dios. Aleluya. Dios siempre le ama a usted, pero no siempre usted ama a Dios. Pero Salomón, cuando creció, ese hombre, dice que Salomón amó al Dios de su padre. Y había un romance de amor entre Salomón y su Dios, y entre su Dios y Salomón. Pero Salomón comenzó a cavar hoyos espirituales. Salomón empezó a coquetear con las tinieblas. Salomón comenzó a pactar con el rey de Egipto. Salomón comenzó a hacer alianza con Faraón, rey de Egipto, lo cual estaba prohibido por la ley del Señor. El reino de Salomón estaba cercado por los ángeles y por el poder de Dios, pero Salomón comenzó a hacer brechas ahí y a romper el cercado de Dios, e hizo alianza con el rey de Egipto, y al final se casó con las hijas de Faraón. Y Dios le advirtió y le dijo: no juegues con eso, porque si te casas con las hijas del rey de Faraón, terminará adorando a sus dioses y apartándote de mí. Y Salomón siguió cavando hoyos espirituales y rompiendo el cerco de Dios, y se cumplió lo que él mismo dijo después cuando fue restaurado. Él comenzó a cavar hoyos y cayó en él. Si usted juega con las tinieblas, va a caer ahí. Si usted comienza a romper el cerco de Dios, le va a morder una serpiente, espiritualmente hablando. Y efectivamente Salomón comenzó a adorar a los dioses de sus mujeres, hijas de Faraón. Y Salomón entró en la apostasía de él. Cuando Dios le manda a su profeta, Salomón se vuelve a Dios y es restaurado. Porque siempre hay restauración, siempre hay buenas noticias. Y cuando él se restaura, escribe el libro de Eclesiastés y dice: oídme bien todas las generaciones venideras, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. O más específicamente, le morderá
una serpiente. Ahora, la Biblia nos enseña muchas maneras de cavar hoyos espirituales y de caer en esa apatía espiritual. Pero yo quiero hablarle de 3 de estos hoyos espirituales que usted nunca debe de hacer. De 3 portillos que usted puede abrir en la muralla y en el cerco que Dios le ha dado. Número 1, las maldiciones. Número 2, la contaminación con la idolatría. Y número 3, el adulterio espiritual. Hay muchísimas más formas, pero en esta tarde, para que nos dé tiempo, le voy a hablar de 3 cosas. Cuidado con las maldiciones. Cuidado con la contaminación de los ídolos. Y cuidado con el adulterio espiritual. Vamos al versículo de las maldiciones. Adelante, hermana. Y dice así: con ella, ¿quién sabe a quién se refiere con ella? A la lengua. Fuerte, Elizabeth. A la lengua. Con ella, con la lengua, bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y a la semejanza de ese Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o dulce. La Biblia habla claramente, hermano, que no debemos maldecir a nadie. Las maldiciones no pueden estar en la boca de los creyentes, porque con el mismo miembro no podemos bendecir a Dios y maldecir a la gente que están hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Cuidado con las maldiciones. Y específicamente hay grupos de gente con los cuales hay que tener más cuidado de maldecir. Cuando usted maldice a un cristiano, está acarreando maldición sobre usted mismo. Porque ¿qué dice el Señor a los cristianos? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Si yo maldigo a un creyente, estoy atrayendo maldición sobre mí. Las maldiciones, hermano, es un mundo de maldad. Hay otro tipo de personas que la Biblia dice: cuidado, maldito todo aquel que maldijere a su padre o a su madre. Eso es una maldición que llega a ser generacional. Maldito todo aquel que maldijere a su padre o a su madre. Y si aún le levanta la mano, por Dios, eso nunca. Eso abre el mundo de maldición. Nunca está justificado maldecir a un ser humano, muchísimo menos a un cristiano y muchísimo menos a tu padre o a tu madre. Jamás. Jamás. Eso es romper el vallado. Eso es que te va a morder un espíritu inmundo de maldición. La ley del Señor ordenaba apedrear a aquellas personas que maldecían a su padre o a su madre. Jamás está justificado. Jamás está justificado maldecir a nuestros hijos. Jamás. Maldecir es decir mal. No podemos decir mal de nadie, y menos aún de nuestros padres, o de nuestros hijos o de nuestros familiares. La maldición es un mundo de maldad.
Dice la Biblia, maldito todo aquel que maldijere a un príncipe de su pueblo. Cuidado con maldecir a un hombre o a una mujer de Dios. Peligrosísimo. Lleva usted todas las papeletas para que le muerda una serpiente. ¿Quiere decir eso que los hombres de Dios podemos hacer lo que queramos con la gente? No. La Biblia dice que aquel hombre o mujer de Dios que comenzare a golpear y a maltratar a su consiervo, el cual el Señor puso a él en autoridad, en posición por encima, ay de aquel siervo infiel, será castigado duramente, y el Señor le pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir del diente. No, los pastores no nos vamos de rosita si maldecimos a alguien o si maltratamos a alguien, pero usted entrégueselo al Señor. Maldito todo aquel que maldijere a un príncipe de su pueblo. Eso produce picaduras de serpiente, pero directas. ¿Saben qué dice la Biblia también? Cuidado con maldecir a nuestras autoridades. Fíjense lo que dice en Romano. Adelante, hermana. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, y veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La maldición hace matrimonio con la amargura. Y las personas maldicientes, debajo de su lengua hay veneno de áspid. Cuidado, tenga usted cuidado si usted tiene relación con alguna persona maldiciente. Guárdese siempre, no responda maldición por maldición. Porque dice la Biblia que el comportamiento de los maldicientes es este: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el comportamiento y la situación espiritual en la que va a llegar una persona maldiciente. Cuidado con las maldiciones. Mire, se puede maldecir por acción o por reacción. ¿Qué significa esto? Que sencillamente hay gente que maldicen porque lo hacen sencillamente porque quieren hacerlo, y hay otras personas que lo hacen por reacción. Cuando son maldecidas, ellos maldicen. Y el Señor dice en su palabra: bendecid a los que os maldigan. Y yo decía: Señor, ¿por qué es tan importante bendecir a los que os maldigan? Y los pastores, si queremos funcionar bien en el ministerio, esto tenemos que practicarlo a diario. Porque siempre hay gente que te maldice. Porque maldición no es te pillo un coche. Eso es una maldición. Pero no solo es eso. Maldición es hablar mal y destruir a una persona por detrás de él con la boca y con la lengua. Es hablar mal. Es querer destruirlo. Es hacerle daño con la palabra. Eso es maldecir. Y a veces en el ministerio está lleno de estas situaciones en que los pastores tomamos decisiones que alguien no entiende y hay una lluvia de maldiciones, y la Biblia le llama a esto saetas que vuelan de día. Las maldiciones son saetas que vuelan de día. Y yo dije: Señor, ¿y cómo yo me puedo guardar de todo eso? Yo no puedo hacer que la gente no me maldiga. Y el Señor me habló y dice: yo te he dado a ti un río superior. ¿Qué río superior? La bendición. Cuando tú bendices a alguien que te está maldiciendo, el poder de tu bendición tiene 1.000.000 de fuerzas más que la maldición. Es un agua benigna que sale de aquí para allá, que impide que llegue hacia acá. Pero cuando hay una lluvia de maldiciones, son saetas que vuelan de día. Yo te maldigo, tú me maldices. Yo sé pastores que han perdido el control y han entrado en maldiciones unos con otros. Por
yo lo practico, y yo siempre intento que todas las personas se vayan de esta iglesia que quieran irse con mi bendición. Y todos vosotros sois testigos que cuando una persona se va y venís a hablar de esa persona, yo digo, eso pasó. Eso pasó, no hay que hablar más nada de eso, solo recordar los buenos momentos y bendecir en los tiempos que estuvimos juntos, nada más, porque cada uno toma sus propias decisiones. El poder de una bendición es 1000 veces superior al poder de una maldición. Mire, había un pastor impresionante, un hombre de Dios impresionante en los Estados Unidos, y en su iglesia se convirtió en un satanista. Satanista de alta escala. El Señor lo quebrantó y se convirtió. Cuando ya se hicieron amigos, tuvieron amistad, se tomaron un café y le dijo al satanista: pastor, les voy a decir una cosa que usted no sabe. Usted es una de las personas más maldecidas por los grupos satánicos de los Estados Unidos. Nos dan órdenes para que le maldigamos. No se puede usted imaginar la lluvia de maldiciones que lanzamos contra usted y contra su ministerio. Y este hermano se puso un poquito nervioso y empezó a orar al Señor de noche en su casa. Señor, ¿y cómo me guardo de eso? ¿Y por qué yo no he sentido nada de eso? ¿Por qué tú me has guardado? Porque este hermano no lo estaba guardado perfectamente. Y yo le digo, porque tú estás continuamente bendiciendo. Aleluya. Tú no paras de bendecir y de bendecir. Y eso, aleluya, refuerza el cercado que Dios le ha dado. Bendiga siempre. Bendiga siempre. Que sé de lo que estoy hablando. Las maldiciones es una manera de romper la brecha. No maldiga a nadie. Y si es familiar suyo, menos. Si ha sido su pastor, menos. Si es un hermano de la iglesia, menos a nadie, pero aún menos a esa persona. Bendecid a los que maldigan, hacerle bien, porque eso es un río de fuerza hacia afuera. Cuidado con las maldiciones, aleluya. Vamos a seguir adelante. Mire, antes de seguir adelante, tengo un dato más aquí. Fíjense si los ángeles saben esto y practican esto. Que dice la Biblia que Dios le ordenó a Miguel, el arcángel Miguel, a pelear contra Satanás. Contendiendo los dos, el arcángel Miguel, dice la Biblia que el arcángel Miguel es uno de los comandantes de los ejércitos de Jehová, de los ejércitos. Uno de los arcángeles que comandan los ejércitos angelicales de Dios. Pero dice la Biblia que cuando estaba peleando el arcángel Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que Miguel se guardó de proferir maldición sobre Satanás. Y en medio de la guerra lo único que le dijo: Jehová te reprenda. Pero él no hizo uso de su lengua para maldecirlo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, antes de su caída, estaba por encima en la autoridad de Miguel. Fíjense, Satanás estaba por encima del arcángel Miguel antes de su caída, y respetando el arcángel Miguel aquello, aunque Satanás ha caído, aunque ya no está por encima de mí, pero yo voy a respetar, y yo voy a pelear contra él, yo voy a vencerlo. De hecho lo venció, pero yo no hago juicio de maldición sobre él. El Señor te reprenda y el Señor te juzgue y él hará contigo, porque él se guardó de proferir juicio de maldición. Si Miguel lo hizo con Satanás, no lo debe usted hacer con cualquier hermano, con cualquier ministerio o con cualquier familiar. Cuidado con las maldiciones. Segundo hoyo que podemos cavar, o segundo portillo que podemos hacer. Adelante, Estefan. Mire, la contaminación de los ídolos. Mire lo que dice la Biblia. No, ese no es de Corintio. Eso ya lo hemos dicho. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Adelante. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí es que tenemos que guardarnos de la contaminación de los ídolos. Y cuando esta tarde yo preparaba este sermón, el Espíritu Santo se movió tan fuerte en mí cuando yo llegué a este momento. ¿Qué pasa, Señor? ¿Acaso en la iglesia hay gente que están contaminadas y que se han contaminado con los ídolos? Cuando viene la Semana Santa y la gente le están dedicando la ciudad a ese ídolo, la Biblia dice que no se lo están dedicando a ese ídolo, sino a los demonios. ¿Y yo me voy a contaminar con eso? ¿Yo voy a pararme a ver eso? ¿Yo voy a sentarme en esa mesa? ¿Cómo podemos sentarnos en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios? Eso es contaminación de los ídolos. Si usted se está comiendo algo y no sabe que está dedicado a los ídolos, usted ora. Y con esa oración rompe todo, no se preocupe de nada, coma lo que quiera. Pero si usted sabe que un alimento ha sido dedicado a un ídolo, ¿yo voy a comer eso? ¿No dice la palabra que debemos guardarnos de lo contaminado por los ídolos? Cuidado con la contaminación. Todo lo que contamine un ídolo, porque un ídolo, dice Pablo, que no es nada. Pero lo que hay detrás del ídolo sí, que son los demonios. Por eso lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, no lo sacrifican a los ídolos, sino a los demonios. Y nosotros no podemos contaminarnos con la mesa de los demonios y participar también de la mesa del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 7:26. 7:26. Cuidado con lo que usted tenga en su casa. Mire, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Anatema es algo que está bajo el juicio de Dios. Un ídolo está bajo el juicio de Dios. Una tabla de cuija está bajo el juicio de Dios. Cualquier cosa de brujería, de hechicería, de idolatría está bajo el juicio de Dios. Y la Biblia dice que no traerás cosa abominable a tu casa, porque es un anatema que usted trae en su casa. Usted está dando derecho y usted está abriendo un cerco ahí, está abriendo una brecha en ese cercado que Dios tiene cercada su casa. Del todo aborrecerá esa cosa y de todo la abominarás, para que no seas anatema de parte de Dios. Tercer hoyo que podemos hacer, y que si lo hacemos caeremos en él: adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio espiritual? Mire, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? En la pesita dice que Él anhela celosamente el Espíritu que mora en nosotros. Su Espíritu, su hombre interior, Él lo anhela y lo ama y lo quiere para Él. Aleluya. Cada uno de nosotros tenemos un Espíritu que se ha unido al Espíritu Santo y que forma un solo Espíritu que está dentro de nosotros, que es nuestro hombre interior. Y a ese hombre interior que es santo, Dios lo ama y lo anhela celosamente y no quiere compartirlo con nada. La única cosa que hay que amar del mundo, ¿sabe lo que es? Las almas que están perdidas para predicarle el Evangelio. Pero cualquier persona que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la Biblia dice que se convierte en un alma adúltera, porque tu Dios que te ama te anhela profunda y celosamente. Amén. Bien, vamos ahora a las buenas noticias. ¿Cómo podemos ser sanos de esas mordeduras? Adelante, hermana. Mire, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Nuestro Dios es también restaurador de portillos. ¿Qué significa esto? Que Él sabe que a veces sus hijos hacen esto y Él trata con sus hijos para restaurar los portillos y para devolvernos a la autoridad del pasado, para devolvernos al estado espiritual del pasado. Adelante, hermana. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Está hablando de una hermana ya, está hablando de sentido espiritual. Una hermana, ella es adulta y ahora tiene una hermanita pequeña. Está hablando en sentido espiritual. ¿Qué haremos a nuestra hermana que se acaba de convertir? Cuando de ella se hablare, si ella es muro, si este nuevo convertido cuando crezca es un muro que no permite que las tinieblas de afuera entren, es un muro porque no juega con las tinieblas, es un muro porque no rompe el vallado, sino que es un muro bien compacto, entonces haremos sobre él palacio de plata. Pero si fuere una puerta, el original dice una puerta que se abre a cualquier espíritu inmundo que llega, que se abre a cualquier manera de tiniebla que haya, entonces trabajaremos con él y la guarneceremos esas portillos, esa grieta con tabla de cedro. Dios quiere hacer esto con nosotros cuando somos puerta y no muro. ¿Y cómo lo hace? Adelante, hermana. Dice, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, yo quiero que ustedes vean esto, ¿vale? Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo. ¿Para qué? Y ya está. Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lee la pesita, hermano. Mira lo que dice la Biblia, el original. Mira lo que dice. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Iniquidad. ¿Qué significa esto? Mire, cuando una persona abre una brecha y juega con las tinieblas y por consiguiente cae en pecado, si confesamos nuestros pecados, el Señor hace dos cosas. Primero, nos perdona y después esa iniquidad que se ha despertado en nosotros tiene que ser restaurada. Cuando jugamos con tinieblas, lo que hace la mordedura de serpiente es activar las iniquidades que habían en nosotros superadas y que de nuevo emergen y reinan. Por eso es tan peligroso jugar con las tinieblas, porque cuando una serpiente inmunda te muerde espiritualmente
iniquidades que ya tú habías superado. Yo llevo mucho tiempo hablándole a la iglesia de las iniquidades, pero aquí habrá gente que no sabe lo que es una iniquidad. Miren, cuando David cae en pecado, David, el Señor le muestra secretos de su sabiduría en cuanto a su pecado. Y en el Salmo 51 él exclama, en esa Biblia, en la original, y dice que en iniquidad fui concebido. Cuando la célula de mi padre y la célula de mi madre se unieron, yo fui en ese instante concebido, porque los seres humanos somos concebidos en un segundo. Cuando la célula de nuestro padre y la de nuestra madre se unen, ¡pam!, ya se ha concebido el ser humano. Y David, Dios le manifiesta y le dice: cuando tú fuiste concebido en iniquidad. Y dice David, por lo tanto, cuando mi madre me dio a luz en pecado. Claro, si la materia prima llevaba iniquidad, el producto es el pecado. Y a los 45 años el comportamiento de David fue el que todos sabemos. Cuando andamos en santidad, cuando creemos en Jesús, dice la Biblia que somos concebidos por segunda vez. Y en esta nueva concesión, cuando una persona acepta a Cristo de verdad, nace otra vez concebido, pero ahora no es concebido de papá y mamá. Yo fui concebido 2 veces, una hace 56 años, de Milagro y Rafael, y en esa concesión había iniquidad. Por lo tanto, nací en pecado, y por lo tanto, cuando yo era grande, mi comportamiento era pecaminoso. Pero a la edad de 17 años, yo recibí a Jesús y fui concebido por el Espíritu Santo y el Evangelio. Y en esa concesión no había iniquidad. ¿Sabe lo que había? Gloria a Dios. Equidad. Porque la iniquidad es la carencia de la equidad. La equidad es rectitud, santidad, derecho, en orden. Y cuando yo fui concebido por el Espíritu Santo a la edad de 17 años, ahí ya no había, en ese nuevo nacimiento era del cielo. Y ahí lo que había era de equidad, de rectitud, de santidad. Y en el proceso de mi vida cristiana, yo voy adquiriendo esas equidades de Dios y esa santidad de Dios. Y mis antiguas iniquidades las tengo debajo de mis pies. Por eso mi comportamiento es nuevo, por eso mi comportamiento es santo. Porque ahora estoy hecho del germen del cielo y de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Pero cuando juego con las tinieblas y rompo el muro, o cuando hago un hoyo espiritual y caigo en él, hay una serpiente inmunda que me muerde y reactiva las iniquidades que yo tenía controladas y ya no están debajo de mis pies, sino por encima de mi cabeza, y vuelvo a ser el mismo que era antes de convertirme. Pero hay buenas noticias. Si confesamos nuestros pecados, vamos a leer la pesita, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestras iniquidades. Aleluya. Entonces, ¿cómo me sano de las mordeduras de serpiente? Confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos. Y Dios no solo nos perdona, nuestro Padre nos ama. Pide, y nuestro Padre te ama. Y quiere perdonarte todo. Y quiere perdonarme todo. Y si yo he dado lugar, quiere también limpiarme de mis iniquidades. Vamos a ver cómo lo explica Santiago. Adelante, hermano. Dice, Santiago está hablando del adulterio espiritual. Cuando amamos a este mundo. Y entonces somos mordidos por espíritus inmundos que activan nuestros viejos pecados y nuestras concupiscencias y nuestra genética caída, y comenzamos poco a poco a ser el mismo que éramos antes de nuestra conversión en Cristo Jesús. Pero el Señor nos muestra la salida. Dice, someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios tiene en mano una autoridad y una vara preparada para partirle la cabeza a esa serpiente inmunda que le ha mordido a usted. Dios tiene los ángeles preparados. Y Dios está deseando de ver esa serpiente correr. Y usted escupir ese veneno y soltar ese veneno y otra vez ponerse nuevo. Pero todo ese proceso que Dios lo tiene preparado depende de que usted se sujete y se someta a Dios de nuevo. Y que usted resista al diablo y entonces huirá de vosotros. ¿Y cómo puedo yo someterme a Dios? Número 1, acercándome a Dios. Número 2, limpiando mis manos. Número 3, purificando mi corazón. Acercándote a Dios. Porque si tú te acercas, Él está más que dispuesto para acercarse a ti. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿sabe lo que es doble ánimo? Es cuando un creyente, ¿sabe? Un creyente tiene doble ánimo cuando tiene doble alma. Ánimo es del griego, ánimo o del latín significa alma. Doble ánimo es doble alma. Es cuando uno tiene su alma dividida. Ama a Dios con toda su fuerza, pero ama los placeres del mundo con toda su fuerza. Eso es un estado espiritual. Y Dios le dice a esa persona: vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón, afligidos delante de Dios y llorad delante de Él, y vuestro llanto se convertirá en risa. Aleluya. Hay buenas noticias. ¿Cuántos de aquí quieren purificarse, hermano? David cayó y fue purificado. Salomón cayó y fue purificado. Abraham cayó y fue purificado. Pedro cayó y fue restaurado. Juan cayó y fue restaurado. Dios quiere restaurarnos. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Adelante, hermana, hay un versículo más. Fíjense, había una situación espiritual nacional en Israel. No solo personalmente habían hecho brechas en el cerco, sino lo habían hecho como nación. La nación entera había acabado un hoyo y había caído en ese hoyo. Fueron deportados a Babilonia, porque el cerco de Dios fue destruido con portillos y con brechas. Y le mordió la serpiente a todo el pueblo. Pero volvieron para ser restaurados. Y cuando empezaron a ser restaurados, yo te quiero decir la verdad, ¿vale? Si aquí hay alguna persona que necesita restauración y restaurar portillos que ha derribado, quiero decirte la verdad. Mire lo que va a pasar. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Esto encoleriza al diablo. Cuando una persona decide restaurar los muros y hacer un muro aquí, decir: las tinieblas están allí, pero yo estoy aquí, y el cerco que Dios me ha puesto yo lo voy a reparar, y voy a restaurar todas las brechas y todos los boquetes que yo he hecho. Eso encoleriza a los demonios. Pero déjame decirte que ese muro históricamente se terminó. Y el templo se terminó, y la gloria de Dios cayó, porque aunque los demonios se encolericen, aunque los demonios rambien, aunque los demonios chillen, aunque los demonios tiemblen, el poder de Dios hará que usted sea restaurado para siempre, y que usted sea de nuevo cercado por el poder de Dios. No le vale a los demonios. Usted solo tiene que determinarse y decir: lo voy a hacer y voy a resistir. Y aunque el diablo venga esta noche con los mismos pensamientos, aunque venga mañana con las mismas ideas, yo voy a permanecer y mi Dios me va a dar la victoria. Aleluya. ¿Saben ustedes que la gloria de esos muros y de ese templo fue superior a la primera? Ni Sanbalat, ni los árabes, ni todos estos son enemigos de Dios naturales, pero que proféticamente son enemigos espirituales de los creyentes. Se van a encolerizar. Mire, cuando una persona, aleluya, decide y determina: se acabó,
hay un mover en el infierno contra esa persona. Pero no le vale, porque el Señor dice que ninguno será oprimido más de lo que pueda resistir. Todo está extremadamente medido por la justicia de Dios y usted tiene gracia para fortalecer y permanecer y ser restaurado. Aleluya. De la misma manera que ese templo se restauró, Dios quiere restaurarlo a usted. Aleluya. Vamos a orar. El ministerio de alabanza sube para arriba. Son las 9:15. Tenemos 15 minutos, pero yo quiero que nos pongamos.